¿Qué hay? Solo quería que sepan que quiero ser fiel a mí mismo, ¿sí? Quiero creer en mí mismo. Sí, necesito... No sé cómo es esto. Mi hijo, me preocupa su seguridad. Parece que él parece un poco delirante. Sé lo que es mejor para mí. Hay como... Acabo de escuchar como disparos de pistola. Sé que ellos pueden cambiarme. Pero el asunto es que no es saludable, ¿saben? Pensaba que necesitaba esteroides para hacer esto, para hacer este símbolo, ser esta mentira. Sonó muy fuerte. ¿Cuántos escuchaste? Fue como uno y entonces... Al final todos somos iguales. Paz. Adiós. El joven del video es Austin Harrow, de 19 años. Un estudiante y jugador de fútbol prometedor, o al menos eso solía ser. Tan solo 3 días después de publicar, afirmó que fue poseído por espíritus caninos que, según la policía, lo llevaron a cometer un ataque caníbal frenético. Lo más interesante del caso es que Austin documentó su vida en videos de YouTube que consistían principalmente de rutinas de ejercicio y covers a capela que daban una visión única de su estado mental. Sus videos aluden fuertemente a su alter ego oscuro, así como la descripción en su canal. Tengo un lado psicópata y un lado normal. He perdido la cabeza. Ayúdame a encontrarla. Mientras varias de las posibles señales de que algo andaba mal antes del ataque pasaron inadvertidas, la gente aún se pregunta cómo el joven, aparentemente promedio, se transformó en el acusado de asesinato con fuerza sobrehumana. Wade y Mina Arrow tuvieron a Austin el 21 de diciembre de 1996 en Júpiter, Florida. Él vivía principalmente con su mamá y sobresalía en la escuela, incluso inscribiendo cursos avanzados en varias materias. También jugaba en el equipo de fútbol americano de la escuela. Era considerado popular y buena persona. Austin soñaba con trabajar en el área médica, así como su madre, padre y abuelo. Pero también tenía pasión por el canto. Entonces, en 2016, comenzó a estudiar en la Universidad Estatal de Florida. Parecía que él encajaba bien en la vida universitaria, como un miembro callado de la fraternidad Alpha Delta Pi. Sus calificaciones eran excelentes, pero ese verano él empezó a desquiciarse. La familia de Austin describe su comportamiento de ese entonces como algo errático e irreconocible al joven que conocían. De repente, Austin dormía muy poco y parecía obsesionado con ayudar a los demás, sin mencionar que sus videos se fueron tornando más y más oscuros. El 13 de julio, solo una semana antes del ataque, él publicó un video mostrando que llevaba un arma, antes de tomar un cuchillo e ir por los pasillos de su casa, apuntándolo peligrosamente. En estos mismos días, también compartía un video donde aparecía rapeando. Soy como Bugs Bunny, entierro mis colmillos por las risas. Soy como los Looney Tunes, porque tomo muchos hongos. Su madre, Mina, estaba muy preocupada por los bizarros y desagradables, como ella describe, poemas y letras que encontró escritas en el diario de su hijo. Una página decía: ¿sabes lo que es el miedo a hablar? Convertirse en bully porque todos los bullies me molestaban. Hombre, solo quería ser aceptado. La ansiedad es como una herida interna. Cada semana tengo mucho dolor y vergüenza. Austin claramente luchaba con sus propios demonios, pero había señales más intensas en sus búsquedas en internet. Meses antes buscó incontables preguntas como: creo que me estoy volviendo loco. ¿Lo estoy? ¿Debería dormir? ¿Qué soy? Y también, ¿en realidad podemos controlar más de lo que pensamos? El 16 de agosto del 2016, Austin confesó a su hermana que se enseñó a sí mismo a ser inmortal.
mitad humano y mitad caballo. Alarmada por esto, su hermana lo animó a buscar la ayuda de un terapeuta, sin saber que su madre ya había considerado llevar a Austin a evaluarse bajo el Acto Baker de Florida. La ley Acto Baker les permite a los doctores, profesionales de salud mental, jueces y refuerzo de la ley a comprometer a una persona en un centro de salud mental por 72 horas, con o sin su voluntad. Esto si se demuestra que el individuo tiene comportamientos violentos, con el objetivo de desescalar episodios de crisis. Esta evaluación determinaría si el sujeto experimenta algún inconveniente de salud mental. Si se determina que la persona no es un peligro para sí mismo u otros, es liberada luego del periodo de retención. Desafortunadamente, Austin no recibió el tratamiento que necesitaba en ese momento. Más tarde esa noche, las batallas internas de Austin se desbordaron. Él salió para cenar con sus padres a la parrilla y deportes de Duffy, cuando aparentemente él se molestó y salió solo del restaurante. De allí a la casa de su madre, presuntamente comenzó a beber aceite de cocina, mezclado con queso parmesano. Mina afirma que condujo y lo llevó de vuelta al restaurante, pero Austin estalló de verdad en un argumento con su padre. Mina estaba increíblemente preocupada por su hijo y asustada por su comportamiento, así que llamó al 911. Mi hijo, él acaba de salir y estoy preocupada por su seguridad. ¿Cuántos años tiene? Como un extraño. Parece que delira o... Estábamos cenando con su padre afuera y se fue. Y nosotros, ya sabe, le decía a su hermana que se sentía inmortal y que era como un superhéroe. No sé qué pasa con él. Mientras tanto, a 5 kilómetros y medio, John Stevens y su esposa Michelle Stevens, de 59 y 53 años respectivamente, tenían una tarde relajante en su lugar favorito, el garaje. Aunque no sea un gusto común, la pareja retirada colocó un televisor y asientos. Dejaban la puerta abierta para poder saludar a los vecinos que pasaban, y bromeando lo llamaron el Graham Mahal. Uno de sus hijos más tarde le dijo a la prensa que no era elegante, pero era un espacio de reuniones. Ese garaje siempre unía a la gente. Alrededor de las 9:20 de la noche, llegó al 911 una llamada de un vecino de los Stevens, Jeff Fisher. Decía que despertó con sonidos extraños y gritos de afuera, y cuando salió a ver qué pasaba, vio a un joven golpeando a Michelle en el garaje. Jeff cuenta que él volteó a mirarme y dijo: «No tienes nada que ver con esto o no quieres nada de mí, alguna de las dos». Y entonces con su mano derecha me hirió. Sin saber que el intruso llevaba un cuchillo, Jeff se acercó y fue herido allí. Luego de un breve altercado, el vecino samaritano se retiró a su casa gravemente herido. Ahora, alerta de spoiler, el hombre acusado de portar el arma fue Austin Harroff. Necesita bomberos, policía o médicos. Por favor, consiga médicos. Joven atacando a mujer en la calle. Ok, están afuera o en alguna casa, en un garaje. Creo que tiene un cuchillo, pero no estoy seguro. ¿Alguno de ellos está herido? ¿Puedes saber desde dónde está? Sí, hay una mujer en el piso. Él la apaleó. Ok, no sé qué pasó. Puede ser que su esposa o... Es que es mejor que no se mueva si está herido. ¿Podemos tener a su esposa o a alguien que revise si aún está ahí? No sé. Cariño, mira si ese auto sigue ahí. Parece que él sigue ahí. Oficiales llegaron a la escena y seguramente lo que vieron aún los atormenta. La policía describió que encontraron a Austin encima de John Stevens, con sus dedos como un gancho de pesca en su boca, alando de su mejilla. Las autoridades intentaron someter a Austin con un taser,
Él presuntamente gruñía mientras usaba su mandíbula para masticar al hombre. El taser no parecía afectar al joven de fraternidad enloquecido. Se vieron forzados a usar fuerzas caninas, pero desafortunadamente ya era muy tarde para John y Michelle, que fueron declarados sin vida en la escena. Una vez controlado, Austin supuestamente le dijo a las autoridades que había comido algo echado a perder, y cuando le preguntaron qué fue, él respondió personas. Jeff Fisher fue llevado rápidamente al hospital, donde se sometió a una cirugía de emergencia para salvar su vida. Austin también fue llevado al hospital con heridas mortales, adicionalmente a varias heridas en su cuerpo y pulmones e hígado en colapso. Es posible que lo que haya causado la falla en los pulmones e hígado de Austin también contribuyera al ataque. Por ejemplo, si hubiese ingerido alguna sustancia desconocida, podría tener estos efectos en su pensamiento y comportamiento. Aún así, en ese momento, no había suficiente información para determinar qué causó el colapso real de los órganos de Austin. Un examinador médico concluyó que John falleció de sus heridas de corte y que Michelle, a pesar de tener heridas similares, falleció antes por un golpe. El consenso inicial fue que Austin estaba usando flaca en el momento del ataque. Sin embargo, un reporte de toxicología indicó que no había flaca en el sistema de Austin esa noche. En su lugar se encontraron cantidades rastreables de THC junto a las prescripciones del hospital. Un compañero de la universidad le dijo a la prensa que sospechaba que el comportamiento de Austin se debía a roid rage, relacionada con el uso excesivo de esteroides. Aunque nunca se verificaron esas afirmaciones, conocidos mencionaban que Austin parecía ganar musculatura en un ritmo alarmante durante su primer año de universidad. Sin poder determinar lo que había consumido Austin para enfermarlo tanto, los doctores lo clasificaron en condición crítica y lo trataron por esquizofrenia. Algunos creen que bebió químicos en el garaje de los Stevens para tomar su propia vida, pero puede que nunca lo sepamos, porque Austin afirma que no tiene recuerdos de esa noche. En la llamada del 911 de la madre de Austin, ella menciona que Austin estaba delirando un poco, y los delirios son un síntoma de esquizofrenia. La edad de inicio promedio de esquizofrenia en hombres es usualmente entre la adolescencia tardía y los 20, lo que concuerda con Austin en el momento del incidente, y normalmente los familiares son los primeros en darse cuenta de que algo anda mal. Las señales de esquizofrenia incluyen preocupantes caídas en las calificaciones o rendimiento escolar o laboral, problemas pensando claramente o al concentrarse, sospechas o inquietud alrededor de otros, decaída en higiene, emociones inapropiadamente fuertes o falta total de empatía, pensamientos o creencias inusuales, escuchar, ver, saborear o creer en cosas que otros no. Las preguntas extrañas en el historial de Austin, por ejemplo, creo que me estoy volviendo loco, lo estoy, debería dormir, ¿qué soy? Y también, ¿en realidad podemos controlar más de lo que pensamos? Indican que grandes cambios podrían estar pasando en su mente, y él estaba tratando de entender qué pasaba con sí mismo. Dificultad para dormir, temor de volverse loco, sentirse fuerte y poderoso, pensar que tiene poderes especiales y pensar cosas bizarras. Son todas las señales preocupantes de una ruptura psicótica. Austin fue transferido a la cárcel del condado de Martin mientras esperaba su juicio. Las autoridades revelaron una trágica llamada entre él y su padre. ¿Hola? Hola, Austin. Hola, papá. ¿Cómo estás, amigo? Estoy bien. Estoy muy orgulloso de ti, de cómo no respondiste ninguna pregunta. Sí, pues, lo hiciste bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Todo en orden? Bueno, ¿qué tal la vida? Es dura con nosotros, Austin. No estamos acostumbrados a esto. ¿Estaré bien? Sí, estarás bien. Es un poco duro acostumbrarse a la cárcel. Lo sé, necesitas conseguir una Biblia, Austin.
Lo sé, pedí una. ¿Tienes una? ¿Me conseguirás un terapeuta o algo? Sí, planeo hacerlo. Todo estará bien. Quiero decir, no te preocupes de nada, saldremos de esta. Ok. Nada nuevo en las noticias, no acerca de mí, pero nada nuevo en el mundo exterior. Sí, viene un huracán. Sí, eso escuché. Entonces creo que iré a Tampa. ¿En serio? Sí, alistaré mi bote y esas cosas. Pero nunca me rendiré contigo, ¿ok? Ok. Lo prometo. De acuerdo, de acuerdo. Escucha, Austin, tienes que ser fuerte ahora. Lo sé, lo sé. Será lo más duro que hayas hecho jamás. Lo sé, pero tienes que mantenerte. Apenas me estoy acostumbrando. Sé que será difícil acostumbrarse y nosotros haremos lo mejor que podamos para... ¿Qué cosa? ¿Sabes cuánto tiempo estaré aquí? Todavía no sé cómo funciona, pero ojalá te podamos llevar a algún lugar de rehabilitación mental. Sí, a medida que pase el tiempo. Sí, ese es el primer paso. ¿Crees que puedan? Sí, sí creo. Gastaré todo lo que sea necesario para sacarte de allí, ¿ok? Ok. Te amo, campeón. También te amo. La voz de Austin durante la llamada es bastante plana y suena monótona en momentos. Síntomas negativos como expresión emocional reducida caben dentro de la esquizofrenia. Un psicólogo forense evalúa a Austin y, de acuerdo con el reporte, sufría de alucinaciones siniestras acompañadas de la sensación de que era un dios de algún tipo. Como le había contado antes a su hermana, él también se creía mitad humano y mitad animal. Algunas veces un caballo, un perro o un hombre lobo. La prueba concluyó que Austin estaba legalmente demente en la noche del crimen, estableciendo que había experimentado un episodio psicótico agudo que lo hizo incapaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Las alucinaciones se sienten muy reales para la persona que las experimenta. Afectan los sentidos, así que la persona puede escuchar, ver, oler, sentir o saborear cosas irreales. De acuerdo con el reporte, Austin solo podía recordar partes de esa noche, incluyendo el momento antes de ir a cenar, un suéter de Michael Vick que afirma que lo hacía sentir indestructible. Allí él dijo que fue abrumado por una sensación de que se detenía el tiempo y él era la parca. Mencionó brevemente que escuchó voces mientras corría del restaurante a la casa de su padre, cuando pasaba por la casa de los Stevens. Finalmente, Austin, según reportes, dijo al psicólogo que lo último que recuerda fue atacar a John viciosamente antes de despertar en el hospital. Seguido a la evaluación, los expertos consideran a Austin como una amenaza para sí mismo y para la gente en general. Y como resultado se sugirió que estuviera el resto de su vida en un centro psiquiátrico o en prisión. Pero por supuesto, esto dependía de si lo encontraban demente o no en el juicio. Inocente por razón de locura es un alegato que puede colocar el defensor en un juicio criminal, donde afirma que el acusado estaba tan perturbado o incapacitado mentalmente que al momento del ataque no tenían la intención real de cometer el crimen y por ende son inocentes. Básicamente, el defensor admite que cometieron el presunto crimen, mientras niegan responsabilidad por carencia de capacidad para actuar con intención criminal en ese momento. Esto no resulta en que el acusado quede en libertad, pero esta clase de veredictos requieren que el acusado sea admitido en una institución de salud mental y algunas veces de por vida. Austin Arrow tenía su audiencia programada en mayo del 2020, pero fue retrasada ya que el juez solicitó una segunda evaluación de salud mental, a lo que los abogados de defensa se opusieron, pero finalmente se aprobó algunos meses más tarde. En cambio, el segundo psicólogo encontró que Austin no estaba legalmente demente esa noche. Mientras un nuevo juicio está pendiente al momento de realizar este video,
Algunas fuentes esperan que sea alrededor de la primavera del 2022. Mientras tanto, Austin también encara una demanda por muerte injusta, que alega que él ingería excesos de alcohol regularmente. La demanda también sostiene que había comprado una navaja de resorte el día anterior al crimen contra los Stevens. Una demanda por muerte injusta es una demanda civil que permite a los familiares sobrevivientes buscar justicia por un ser querido que falleció debido a un acto de descuido o de violencia. La carga de pruebas es menos exigente que la de un caso criminal. Un veredicto de culpabilidad resulta en indemnización económica a la familia de la víctima y no tiene implicaciones en la libertad del acusado. Un acusado puede encontrarse inocente criminalmente, pero culpable civilmente, como en el infame caso de los O.J. Simpson. De acuerdo, en ese orden, es hora de movernos a nuestro segundo caso que te dejará perplejo. Entonces, solo le preguntaré esto. Usted, Dallin Miller, afirma solemnemente que en esta declaración debe decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, lo prometo. Gracias. Entonces, caminé a mi habitación, iba de camino a la cocina para comer algo. Y noté que mi padre parecía aún dormido en cama. Lo que era raro porque ya era la tarde. Asomé mi cabeza, entré a la habitación y vi manchas en la almohada. Y estaba muerto. Seamos honestos, comprar y vender cosas en línea en este punto es una segunda naturaleza, y la mayoría de las personas no piensan en los riesgos posibles. Quiero decir, seguramente has podido sentir situaciones peligrosas a solo 1 kilómetro de ti, ¿cierto? Eso es exactamente lo que Tim Bosma debió pensar cuando publicó su camión para la venta en línea. Sin embargo, en lugar de una transacción fluida, este papá que frecuentaba a la iglesia fue en lo que se suponía sería un rápido test drive con 2 potenciales compradores. Pero nunca fue visto de nuevo. En la tarde del 6 de mayo del 2013, en Ancaster, Ontario, Tim Bosma, de 32 años, dejó a su esposa Charlene y a su hija de 2 años en casa, mientras llevaba a 2 hombres a un test drive del auto que esperaba vender. La pareja publicó el vehículo en línea, pero algo sobre toda la situación se sentía algo fuera de lugar. Empezando porque los 2 hombres llegaron a la casa a pie, afirmando que los trajo un amigo, pero ni Charlene ni Tim recuerdan haber visto otro vehículo. Mientras esperaban la llegada de los hombres, la esposa de Tim le preguntó si él debía ir al test drive con ellos, a lo que él respondió: sí, debería porque queremos que el auto regrese, ¿no? El joven padre se fue, asegurándole a su esposa que volvería pronto. Pero cuando no volvió después de 1 hora, Charlene entró en pánico. Ella intentó llamar una y otra vez al celular de Tim, hasta que eventualmente las llamadas iban directamente al correo de voz. Y más tarde, aún sin señales de Tim, Charlene llamó a la policía de Hamilton y lo reportó como desaparecido. Debido a las particulares circunstancias, los oficiales iniciaron la búsqueda inmediatamente, desplegando unidades K9, un equipo de búsqueda, un equipo de rescate y solicitando la ayuda de voluntarios de la comunidad. Durante una conferencia de prensa, Charlene rogaba por el regreso a salvo de su esposo, diciendo: era solo una camioneta. Ustedes no lo necesitan a él, pero yo sí, y nuestra hija necesita a su papá. El celular de Tim se recuperó 3 días más tarde en un sitio industrial, a 20 minutos de Ancaster, pero aún no había rastro del padre perdido. Los investigadores rápidamente se dieron cuenta de quien llamó a Tim usó un teléfono prepago sin contrato y registrado bajo un nombre falso. Aún así, no fue la única persona contactada por ese número en los alrededores de Toronto. Los smartphones son sencillos de rastrear y frecuentemente son evidencia en que la policía se apoya para resolver crímenes. Muchas veces los criminales usan teléfonos prepago,
ya que el dueño es más difícil de rastrear, pero no imposible, como verás pronto. Un veterano del ejército israelí, Igor Tumanenko, informó a los detectives que también había recibido una llamada de ese número al respecto de un camión que él vendía 2 días antes de la desaparición de Tim. Él dijo que recibió a 2 hombres para un test drive. Describió que uno llevaba una cartera muy característica y también un tatuaje con la palabra ambición en su muñeca. La policía llevó otra conferencia de prensa alertando al público de esta nueva información, y en tan solo un par de días recibieron una llamada clave para resolver el caso y alertar a toda Canadá. Oficiales de la región de Peel y de Toronto escucharon la descripción puesta por la policía de Hamilton e inmediatamente identificaron al sospechoso, Dylan Millard. Nació el 30 de agosto de 1985, hijo de Wayne Millard y Madeleine Barnes. Dylan fue privilegiado desde el inicio. Su madre trabajó como azafata de vuelo y su padre como piloto para la firma aérea de la familia, Millard Air, así como para Air Canada, donde se conoció la pareja. Dylan creció como hijo único en Toronto y con sus padres compartió la pasión por volar desde muy joven. De hecho, solo tenía 14 años cuando batió el récord mundial como el canadiense más joven en pilotear solo un helicóptero y un aeroplano en el mismo día. Para sus 27 años, Dylan tenía varias propiedades costosas en el área de Toronto, donde era reconocido por ser anfitrión de fiestas lujosas. Bien, trabajó mucho tiempo con su padre en aviones, pero su cómoda vida pronto tomaría un giro oscuro. Por ahora, volvamos aproximadamente 6 meses antes de la desaparición de Tim. El 22 de noviembre del 2012, Dylan encontró a su padre sin vida en su cama con una sola herida de bala. Dylan fue traído a interrogación, donde él dijo que su padre cargó con él a lo largo de la vida una gran tristeza que nunca conocí. Él nunca quiso compartir eso conmigo. Como resultado, los investigadores establecieron que Wayne Millard tomó su propia vida y cerraron el caso, dejando a Dylan como heredero de millones. Iba de camino a la cocina para comer algo y noté que mi padre parecía aún dormido en cama, lo que era raro porque era la tarde. Asomé mi cabeza y algo parecía estar mal. Como estaba acostado, estaba muy quieto. Entonces entré a la habitación y vi manchas en la almohada. Saqué mi teléfono y llamé a mi madre. Le dije que él estaba muerto. Luego de recibir las pistas de las agencias de Peel y de Toronto, las autoridades alcanzaron a Dylan y el hangar de Millard Air para interrogarlo acerca de Tim. Sospechaban mucho del joven fiestero e inmediatamente lo pusieron bajo vigilancia. Verás, sin que lo supiera nadie, Dylan era un rostro familiar para las autoridades, que parecían recordar su tatuaje de la interrogación que siguió al incidente con su padre. Entonces, solo 4 días después de que Tim desapareciera, Dylan fue arrestado base a datos en su celular que coincidían con el teléfono prepago que rastreaban. La policía también obtuvo una orden de registro para sus propiedades, revisando videos de seguridad del hangar en la noche de la desaparición de Tim. La policía pudo ver claramente un camión llevando un remolque y 2 individuos entrando. Entonces una gran llama salió del remolque, sugiriendo el uso de un incinerador. Los investigadores localizaron la camioneta de Tim en un remolque largo en la calle de la madre de Dylan el día siguiente. El vehículo fue limpiado, pero el análisis forense aún encontraba rastros de ataque y residuos de disparos. Y lo que era aún peor, encontraron a Dylan llevando las llaves de Tim en su propio llavero. Un conocido de Dylan informó a los detectives que conservaba algunas cosas extrañas en sus propiedades,
incluyendo un incinerador de ganado portátil de 3 metros, con la inscripción El Eliminador. Los investigadores recuperaron del interior de la máquina fragmentos de huesos, incluso algunos parecían humanos. Pero debido al daño causado por el fuego no era posible conducir pruebas de ADN. Aún así, basados en las circunstancias, la policía se sintió confiada de que pertenecían a Tim Bosma. El 14 de mayo se confirmó públicamente su muerte, y luego Dellen Millard fue acusado de homicidio en primer grado. Y como si esta historia no fuese suficiente, es momento de introducir al cómplice de Dellen, Mark Smith. En 2006, Dellen conoció a Mark, un desertor de la preparatoria, y los dos congeniaron bajo su pasión por los videojuegos. Cometieron juntos varios crímenes insignificantes con los años, y parecían disfrutar la adrenalina de robar. Sin embargo, un amigo mutuo luego reportó que Mark adoraba a Dell, pero este lo aborrecía. Los psicópatas son conocidos por su capacidad de engañar y manipular a otros para su beneficio. Esto podría explicar las discrepancias en la amistad que parecía tener, a diferencia como Dellen se sentía en realidad por Smith, de acuerdo con su amigo en común. Luego del arresto de Dellen, la policía puso a Mark bajo vigilancia durante una semana, antes de tomarlo en custodia el mismo día del funeral de Tim. Él también fue acusado de homicidio en primer grado. Ahora puede que te preguntes, ¿cómo estos dos conocían a Tim y por qué harían lo que hicieron? Pero la aterradora verdad es que eran completamente desconocidos. Aún así, la policía encontró rápidamente que Tim no fue la única víctima. Aquí entra Laura Badcock, de 23 años, la exnovia de Dellen, y quien cumplía un año entero de desaparecida al momento del arresto de Dellen. La pareja casualmente estaba junta en 2008, pero ambos lo superaron rápidamente con otras personas después de poco tiempo juntos. Aunque cuando Laura se encontró enfrentando asuntos de salud mental, ella regresó con Dellen, a pesar de que él estaba en una nueva relación. Quienes conocían a la joven aspirante actriz decían que era amable, inocente y siempre estaba con su celular. Por eso fue una alerta inmediata cuando dejó de publicar y de responder mensajes en las redes sociales. Mientras los detectives trabajaban para descifrar la retorcida historia, aprendieron que el otro interés amoroso de Dellen, Christina Noudga, no se llevaba bien con Laura. Como resultado, Dellen envió a Laura un mensaje en abril diciendo: «Eres dañina para mí. Por favor, no intentes contactarme hasta que hayas hecho grandes avances en autodescubrimiento. Como dije antes, buena suerte en la vida». Pero desafortunadamente, Laura intentó acercarse de nuevo a Dellen. A principios de julio del 2012, Dellen envió un mensaje a Christina diciéndole que detendría la interferencia de Laura, diciendo: «Primero la lastimaré y luego haré que se marche. La removeré de nuestras vidas». Registros celulares muestran que Dellen llevó a Laura a su casa, justo antes de que ella desapareciera. Más tarde ese día, tomó una escalofriante foto de algo que parecía humano y estaba envuelto en una trampa. Los detectives también descubrieron que Dellen había comprado recientemente un revólver Smith & Wesson calibre .32 y que el eliminador había llegado solo 2 días antes, luego de que Laura desapareciera. Poco después, Dellen le escribió a Mark: «El barbecue ya hizo el calentamiento y está listo para la carne». Laura fue reportada como desaparecida por amigos y familia, preocupados el 14 de julio. Pero la policía creyó que ella se fue por su voluntad. Sin convencerse por los policías, los allegados de Laura tomaron el asunto en sus manos. Y luego del arresto de Dellen, ellos contactaron a las autoridades. Una búsqueda en la propiedad de Mark Smith conllevó a evidencias muy incriminatorias.
incluyendo el iPad de Laura y otros objetos personales. También encontraron una grabación perturbadora de Mark rapeando. La mujercilla empezó con agallas y huesos. Ahora la mujercilla descansa entre cenizas y piedra. La última vez que la vi fue fuera de su casa. Y si vas a nadar encontrarás su celular, su celular, su celular. Si vas a nadar encontrarás su celular. Dellen escribió aproximadamente 65 cartas a Christina desde prisión durante este tiempo, principalmente diciendo que necesitaban poner en acuerdo sus historias y sugiriendo que le dijeran a la policía que Laura sufrió una sobredosis. Explícitamente le dijo a Christina que destruyera las cartas, pero los investigadores las encontraron esparcidas alrededor de su casa. Mientras los prisioneros tienen derecho a una primera enmienda para recibir y escribir correo, es legalmente permitido que el personal penitenciario lo abra y lo lea, o que sea usado como evidencia contra el preso. Principalmente es para evitar contrabando en la prisión vía cartas. Y también las cartas salientes pueden abrirse si tienen algún asunto con la seguridad de la prisión. La única excepción está sobre correspondencia que especifique ser privilegiada, por ejemplo, dirigida o proveniente de un abogado, donde está protegida por la confidencialidad abogado-cliente. Correspondencia legal que debe ser específicamente contenida e indicada en un sobre para esta clase de comunicados. En este punto, los fiscales estaban confiados de que tenían evidencia para plenamente asegurar convicción en los casos de Laura Bangkok y Tim Bosma, pero aún había una víctima en espera de justicia. ¿Recuerdas al padre de Dellen? ¿Wayne Millard? Bueno, a pesar de que se había establecido autoinfligido solo unos meses después de la desaparición de Laura, ahora que los investigadores entendían lo peligroso que podría ser Dellen, sabían que debían darle otra revisión a este caso. Después de escarbar un poco, encontraron que Wayne había amenazado a Dellen con cortar sus fondos, ya que gastaba los fondos familiares sin control. Esto es un motivo, ¿no? Los psicópatas acostumbran a llevar estilos de vida parasitarios, así que son como sanguijuelas de otros, y también son carentes de empatía, llevando sus relaciones en realidad con superficialidad solamente. Dellen dependía del soporte económico de su padre, y tal vez carecía de la habilidad de tener una conexión genuina con él. Los psicópatas usan otras personas como medios para sus fines, y tal vez Dellen pensó que su padre ya no le era útil con vida, si él no era un proveedor para él. Análisis forense del revólver Smith & Wesson, encontrado junto al cuerpo de Wayne, mostró ADN de Dellen por doquier. Además, no había residuos del disparo en Wayne, lo que implica que él no aló el gatillo. Pruebas de residuos de disparo, resumido GSR, por sus siglas en inglés Gunshot Residue, es una fuente valiosa para los policías y los fiscales. Cuando se dispara un arma, se emiten partículas desde atrás del arma hacia la piel y ropa de la persona que sostiene el arma, y este residuo no se remueve con lavado o limpiado común. Por lo tanto, puede siempre tomarse de los sospechosos con dispositivos adhesivos de recolección. La evidencia es muy convincente y difícil de refutar o explicar si no fuiste quien disparó el arma. Dellen había manipulado a la policía y mintió acerca de la gran tristeza de su padre para darle el tinte de que él había tomado su propia vida. Dellen Millard y Mark fueron a juicio con los fiscales argumentando que lo más probable fue que Tim recibiera un disparo poco después de dejar su casa. Y mientras muchos especulan que cometieron el crimen simplemente por la emoción, los motivos nunca se han definido claramente. A pesar de incontables intentos de incriminar al otro, ambos fueron condenados por el homicidio de Tim Bosma en junio del 2016. Ambos recibieron prisión sin libertad condicional por 25 años. Tal vez te preguntes cómo condenaron a ambos hombres, si no paraban de echar la culpa en el otro. Se debe a una instrucción judicial llamada acto orquestado. En esencia se refiere a cuando dos o más personas se juntan con un propósito común
y cometen el crimen, ya sea que participen de manera activa o constructiva. Son culpables de cualquier crimen cometido por el otro, por perseguir el mismo objetivo criminal. La necesidad de estímulos y la propensión al aburrimiento son caracteres psicóticos, así como la carencia de arrepentimiento. Puede que Dellen consiguiera emoción de salirse no solo con un homicidio, sino con 2, y buscaba hacerlo de nuevo. Él afirmó que estaba en bancarrota luego de la condena e insistió en representarse a sí mismo en el juicio por el incidente de Laura Babcock. En el primer día, arrogantemente llamó al estrado al padre de Laura, diciendo: «No puede ser sencillo para ti testificar sobre lo que preguntes siendo yo el acusado. ¿Lo hace extra difícil?». Claramente no hizo un trabajo grandioso representándose, ya que él y Mark recibieron condenas adicionales en este caso. Los psicópatas tienen un sentido agrandado de sí mismos, se ven a sí mismos superiores a las otras personas y tienen un desdén por quienes lo rodean. Representarse a sí mismo pudo ser la manera de Dellen de tomar el control o incluso de aliviar su aburrimiento, y este comportamiento con el padre de Laura indica que carecía de empatía. Bajo la sexta enmienda, en adición a garantizar el derecho a un abogado contratado o designado, también garantiza al acusado el derecho de representarse a sí mismo. Entonces, en 2018, Dellen fue acusado individualmente por el caso de su padre. La corte escuchó acerca de una idea de Wayne para restaurar la salud financiera de la familia, iniciando un negocio de reparación y mantenimiento de aeroplanos. También se enteraron de los hábitos descontrolados de Dellen para gastar y su desinterés general en contribuir financieramente. Pero el verdadero clavo del ataúd de la fiscalía fue su coartada. Dellen afirmó que estuvo en la casa de Mark Smith la noche en que falleció su padre, y ahora no era considerado una fuente confiable. Dellen fue encontrado culpable de disparar y de tomar la vida de su propio padre, proporcionándole una tercera sentencia en prisión. Y para los que no llevan la cuenta, Mark debe servir un mínimo de 50 años tras las rejas, y Dellen 75 años, antes de incluso considerar su liberación. El padre de Laura Babcock hizo una declaración a los reporteros diciendo: «Fue probado que no solo los Bosmas y nosotros perdimos seres queridos, sino que la familia Millard ahora debe vivir con el hecho de que este atroz individuo tomó la vida de su propio padre. También lo sentimos mucho por los familiares de Wayne». Christina Noudga, la novia de Dellen, fue acusada de cómplice en el caso de Tim Bosma. Sin embargo, ella aceptó un acuerdo con la fiscalía y accedió a testificar en contra de Dellen, resultando en una sentencia de solo 3 meses en prisión por su involucramiento. Durante el juicio, ella afirmó que no tenía idea de lo que pasó con Tim, diciendo que estaba distraída a medida que conducía para esconder el camión. Sí, seguro. Mientras los restos de Laura y Tim nunca fueron hallados, sus familias encuentran consuelo en saber que estos hombres malvados están encerrados de una buena vez. Ahora estoy seguro de que tu cabeza gira por este caso, pero continuemos con nuestra escena criminal final. Cuando Susan Smith llevó a sus hijos por un paseo nocturno en auto para aclarar la mente, nadie esperaba que llegara a los encabezados nacionales. Y aún así, la gente no puede parar de hablar décadas después de esta fatídica noche y las acciones de ese siniestro individuo. Comencemos por el principio. Susan Vaughan tenía un problema mientras crecía, llena de dolor y pérdida. En 1977, su padre tomó su propia vida, dejando a Susan para ser lastimada sin piedad por el nuevo esposo de su madre. Luego de años de tormento, a sus 13 años Susan sufría de una gran depresión y finalmente en 1987 confió al consejero escolar y a su madre lo que ella había soportado a manos de su padrastro, pero presuntamente decidieron no presentar cargos.
continuando así la pesadilla de Susan. Los doctores atribuyen el comportamiento de Susan a estrés y la diagnosticaron con trastorno de adaptación. Como resultado, ella atendía al psiquiatra e inusualmente expresaba que la inapropiada relación con su padrastro era completamente consensuada. Es más, afirmaba tener celos de su madre por la atención masculina que generaba. Doctores y especialistas en salud mental otorgan el diagnóstico de trastorno de adaptación cuando una persona tiene síntomas como depresión o ansiedad, pero a causa de un motivo específico de estrés que la persona enfrenta en un momento particular. Luego de años de trato inadecuado e intentos de conseguir ayuda, Susan pudo sentir que lo único que podía controlar eran sus reacciones. Puede que se sintiera impotente al no poder escapar de lo que pasaba. Así que eligió tomar de vuelta el control de su vida diciéndole a ella y al psiquiatra que era consensuado. Trabajando en un supermercado Winn-Dixie, Susan conoció a David Smith, un estricto testigo de Jehová. Un año después la pareja se casó y a sus 19 años ya esperaban a su primer hijo Michael. Sin embargo, hubo problemas en el paraíso desde el momento en que dijo sí, acepto. Discutían de forma constante y se separaron brevemente, pero intentaron reconciliarse para el nacimiento de su segundo hijo, Alex. Desafortunadamente, solo duró alrededor de 3 semanas antes de que Susan comenzara a ver a otras personas. Mientras las relaciones extramaritales comenzaron como guiños casuales, algunas veces con hombres casados, Susan se involucró profundamente con el hijo de su jefe, Tom Findlay. En 1994, Tom era bien parecido, adinerado y, según reportan, un buen partido, por lo que no es difícil ver por qué Susan fue cautivada rápidamente. Ella se divorció de David más tarde ese año, esperando que su relación con Tom floreciera pronto, en algo más serio. Pero Tom no estaba listo para convertirse en una figura paterna de sus hijos. Aún así, en octubre de 1994, Susan le escribió una carta diciendo: «Quiero que sepas que nunca me he sentido de esta manera con nadie nunca antes. Nunca me había sentido tan necesitada. Eres una persona muy especial, y eso es parte de por qué hacerte el amor es tan maravilloso». La respuesta de Tom llegó al día siguiente y sobra decir que Susan fue destrozada por sus palabras. Aquí hay un fragmento de lo que él escribió. «Susan, en verdad podría enamorarme de ti, pero ya te lo he dicho. Hay algunas cosas de ti con las que no encajo. Y sí, hablo de tus hijos. Estoy seguro de que son niños buenos, pero en realidad no importa qué tan buenos puedan ser. El hecho es que no quiero tener hijos. Estos sentimientos podrían cambiar algún día, pero lo dudo. Con todas las locuras que ocurren hoy en día en este mundo, no deseo traer otra vida a ello. Y tampoco quiero ser responsable de hijos de otros. Pero estoy muy agradecido que hay gente como tú que no son tan egoístas como yo. Y ni hablar de la responsabilidad que es un hijo». El 25 de octubre, Susan presuntamente condujo en locura a la oficina de Tom para decirle que estaba molesta de que David había descubierto información personal de ella y que amenazaba con divulgarla, aunque no es claro qué descubrió él o si era verdad. Afirman que Susan aún se relacionaba con su padrastro. En cualquier caso, la tumultuosa conversación terminó con Susan diciéndole a Tom que había tenido relaciones con su padre y él demandó que se fuera. Ella estaba completamente sola y no sabía qué hacer. Así que 3 horas más tarde, ella subió al auto a Michael de 3 años y a Alex de 14 meses. Y en su Mazda Protege 1990 salieron en la noche. Pero lo siguiente fue impactante para todos. Las acciones de Susan indican que estaba desesperada por atención, especialmente de Tom cuando su primer intento de amor fracasó, es decir,
su afirmación de que David la amenazaba. Puede que recurriera a la mentira de que se relacionó con el padre de Tom. Tal vez ella deseaba cualquier atención que pudiera recibir de Tom, fuera buena o mala. Pudo ser un profundo miedo al abandono que tenía. Y cuando Tom terminó con ella, debido a sus hijos, ella no pudo manejar el rechazo. Poco tiempo después, un residente local reportó a Susan corriendo frenéticamente a su puerta, explicando en llanto que habían robado su auto y que un hombre de color secuestró a mano armada a sus 2 hijos. Susan reportó el incidente a la policía, reiterando que un hombre saltó enfrente en un semáforo. Inicialmente afirmó que volvía de un Walmart, pero luego cambió de opinión y dijo que solo estaba de paseo. Las autoridades comenzaron inmediatamente la búsqueda de los niños, incluso con helicópteros en la búsqueda, pero nada vino de sus esfuerzos. Puede que cambiara su historia cuando se dio cuenta que Walmart tenía material de seguridad que la delataría. Esto implica que ella podría no haber pensado mucho su plan antes de darle su historia a la policía. Por más de una semana continua, Susan suplicó en lágrimas en las noticias junto a David por el bienestar de sus bebés. Sin embargo, algo respecto a toda la situación no encajaba, y no solo para las autoridades. Quienes conocían a Susan veían de reojo su historia. Más allá de no actuar de una manera consistente como una madre que acababa de perder a sus hijos, Susan fue incapaz de dar cualquier descripción del ladrón. Muchos notaron que ella parecía muy preocupada por su aspecto y que colocaba la fachada de madre afligida frente a las cámaras. Pero la pieza de información más incriminatoria vino por cuenta de Susan, cuando dijo que se detuvo en un semáforo en rojo cuando el ladrón entró al auto. Le dijo a los investigadores que no habían otros autos en el camino, pero sí era cierto, la luz no habría sido roja. Verás, este semáforo en particular solo cambiaba a rojo cuando detectaba otros vehículos en las vías opuestas. Susan y David accedieron a tomar pruebas de polígrafo, una medida notoriamente desconfiable de si alguien dice o no la verdad. Aún así, David pasó sin problema alguno, pero Susan falló múltiples veces. Entonces, el 3 de noviembre, dio un testimonio en las noticias nacionales junto a David, pero poco después de que la cámara dejara de grabar finalmente, se quebró por la creciente presión y confesó el horrible crimen que había cometido a los policías detrás de una iglesia local. En llanto les dijo a los policías que los niños no estaban bien y estaban en el fondo del lago John D. Long. Ella admitió que condujo al lago, salió del vehículo en una pendiente y lo dejó rodar por sí solo al agua con ambos niños dentro. Algunos reportes afirman que la fría madre realmente miraba mientras se hundían lentamente el auto, antes de irse de la escena. Posteriormente, ella fue acusada de 2 cargos por homicidio y fue detenida sin fianza. La maternidad que llevó Susan con sus hijos se atribuye a su historial de maltrato. Estudios demuestran que mujeres que fueron maltratadas en su infancia son propensas a tener dificultades desarrollando relaciones cercanas con sus propios hijos. Estas madres pueden distanciarse de sus hijos porque, en su mente, el afecto está enlazado con el trato negativo que experimentaron. Puede que Susan tuviera problemas para formar el lazo emocional necesario para una relación saludable de maternidad con sus hijos. Posiblemente explica cómo fue capaz de hacer lo que hizo. Ella insiste que intentó tomar su vida con la de sus hijos, pero se acobardó en el último momento. Las autoridades localizaron el Mazda sumergido y encontraron a los 2 pequeños en sus asientos del auto, y uno de ellos estaba presionando la ventana. También recuperaron un oso de peluche empapado y la carta de Tom, presentando a los investigadores un motivo tan claro como el cristal. David se afligió profundamente y al principio tenía esperanza de que Susan los hubiese asesinado antes de llevarlos al lago, pero trágicamente,
La autopsia posterior reveló que Michael y Alex estaban vivos al entrar al agua. El juicio comenzó 8 meses después, y a medida que era escoltada a la corte, la multitud enfurecida le gritaba asesina de niños. Su única defensa era que la culpa de sus atroces acciones caía en que sufría de enfermedades mentales intensas. Es sorprendente que en un caso con tanta exposición de los medios fuese tratado aún en el condado de donde ella provenía. Además que generalmente los abogados defensores solicitan cambio de sede, argumentando que su cliente no tendría un juicio justo con un jurado imparcial, lo que es un derecho constitucional de todo defensor. Sin embargo, es posible que este abogado haya evitado esta petición estratégicamente para generar piedad en Susan y su familia, quienes podrían encontrarse luego del juicio. Por otra parte, el líder fiscal en el caso afirmó que Susan fue fría, calculadora y sin arrepentimiento. También resaltaron su obsesión con Tom Findlay, demostrando claramente que ella había aniquilado a sus propios hijos en un esfuerzo de obtenerlo a él a cambio. El jurado deliberó solo por 2 horas antes de entregar su veredicto de culpabilidad en julio de 1995. Susan Smith fue sentenciada a prisión. Pero la historia no se detiene allí. Ella fue transferida a diferentes instituciones luego de que se descubrió que tuvo relaciones con 2 oficiales de correccionales. En un estudio, las víctimas de tratos inadecuados en su infancia desarrollan más actitudes que indican preocupación sobre sus relaciones, en comparación al grupo de control. Y las acciones de Susan parecen encajar con este estudio. Dado su historial de infidelidad y sus relaciones con 2 oficiales, ella parece tener una gran obsesión de ser necesitada, y esta parece ser una manera en la que llena esa necesidad. Actualmente, Susan está detenida en la institución correccional de Lead, en Greenwood, Carolina del Sur, y aunque tarde, parece que se está comportando. Algo tendrá que ver con que ella era elegible para libertad condicional en 2024. Ella rompió su silencio en una carta a un periódico local afirmando: "No soy el monstruo que la sociedad piensa que soy. Lo que más me duele es que la gente piense que lastimaría a mis propios hijos para estar con un hombre. Eso está lejos de la verdad. No era un motivo como para tener un evento planeado. No tenía una mente saludable. Perdón, pero voy a diferir. A pesar de actuar como una persona modelo recientemente, Susan Smith es aún el monstruo narcisista y manipulador que siempre ha sido. Supongo que tendremos que esperar para ver qué tiene que decir el Estado cuando ella sea elegible para libertad condicional. Y en cuanto a David Smith, la otra víctima de la historia, se casó de nuevo en 2003. Luego la pareja tuvo una bebé de la que afirmó: "No hay amor más grande en el mundo que amar a un hijo".